Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión. Tienen una actividad pendiente ahí en Classroom. No sé si tengan duda en lo que tienen que realizar. Profe, ¿cómo se va a hacer la actividad 3 que no me entiendes? ¿No lo entendiste? No, tengo que buscar las, ¿cómo se llama? Ilícitas, las 5 actividades ilícitas o qué. Ok, ahí en esa cuestión, acuérdense que comentábamos hace un momento en la sesión pasada que había, en determinado momento había actividades lícitas o podrían ser ilícitas dependiendo de la regulación del gobierno. Y les di algunos ejemplos. Ahí nada más mencionen 5 actividades en sí que, por ejemplo, una persona tradicional, ya sea persona física o persona moral, en su determinado momento puede estar realizando una actividad y está considerada ilegal, salvo en las condiciones que platicamos que realmente el gobierno le dé autoridad para realizar esa actividad. Entonces, hay autoridades, les decía, por ejemplo, una de ellas es la cuestión de la compra y venta de armamento. Entonces, es una actividad ilícita marcada por la ley, a excepción que el gobierno les otorgue un permiso y les regule esa actividad. Entonces, compra y venta de armamento es un ejemplo de esa situación. Es un claro ejemplo de eso. En determinado momento, o sea, es ilegal, lo marca la ley que es ilegal. Y a excepción les decía que el gobierno les dé regulatorio, les dé una licencia para realizar ese tipo de actividades. Entonces ahí es algo ilícito que el gobierno lo convierte lícito. ¿Por qué? Porque ellos lo están regulando en determinado momento. El lavado de dinero también, ¿verdad, profe? Iba? Mande, no se te cortó ahí, no Que te si el alcancé. lavado de dinero también va ahí. El lavado de dinero. Si el gobierno lo está considerando en determinado momento lícito, puede entrar, pero ahí sí no creo. Sí, porque aquí dice, el lavado de dinero también conocido como corrupción, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, legitimación de capitales, operaciones con recursos de procedencia ilícita o blanqueo de Es capitales. ilícito, de hecho es ilícito, pero no creo en esa cuestión que el gobierno, bueno, es que por eso se le denomina lavado de dinero, porque de dinero ilícito lo convertimos a lícito. ¿Por qué? Porque lo invertimos a lo mejor en un negocio que realmente, o se invierte en un negocio que esté reglamentado y que esté regulado por todas las condiciones, obviamente fiscales, etcétera, etcétera. Sí, lo puedes poner ahí, o sea, sí, sí ponlo. No, ¿por qué? Porque pues, en determinado momento podemos checar esa cuestión de que es ilícito, pero pues al momento de que se invierte en negocios obviamente lícitos, pues el gobierno lo está convirtiendo en lícito en determinado momento. Yo voy más que nada a la cuestión de licencias, donde el gobierno sí regula esa situación. Decía, como al caso específico del armamento. O sea, el gobierno regula esa situación muy específicamente con alguna, con algún tipo de empresa o algún tipo de persona también, de persona física. Pero sí, si quieres, inclúyelo, no hay ningún problema. Ah, ok, gracias. Profe, Gracias el a ti. tráfico de órganos, profe, va. El tráfico de órganos. ¿Crees que el gobierno lo haga ilícito en determinado momento? O sea, si tú lo consideras, ponlo. Eh, es ilícito a lo mejor cuando no se regula por un hospital, cuando la persona no dictamina que sí está brindando sus órganos para un trasplante. Entonces se considera legal, legal cuando sí, ya ven que, por ejemplo, en licencias dice que si estás dispuesto a donar tus órganos. Entonces ahí obviamente pues se vuelve lícita la actividad en caso de fallecer la persona y alguno de sus órganos pues pueda servir también.
Sí, es ilícito obviamente cuando pues matan a una persona simplemente para robarle los órganos también. Entonces, son controversias, por eso esas situaciones del gobierno les decía que pueden entrar en determinado momento como controversias. ¿Por qué? Porque son actos ilícitos para la ley, los marca la ley como tal, pero en determinados momentos el gobierno te los puede ser lícitos porque así lo está declarando él, el gobierno en sí, no tanto la ley, sino el gobierno federal. Profe, yo por ejemplo puse lo que es el lavado de dinero, tráfico de armas, contrabando, piratería y productos explosivos. Productos nocivos, Explosivos. explosivos, bueno, Ujú. bueno, sí, sí, está bien, sí, sí, por ejemplo, la pólvora no, por ejemplo, ya ven que en diciembre, o sea, la cuestión de la pirotecnia y todos los fuegos artificiales y toda esa cuestión, o sea, es penalizado, realmente está penalizado, no se puede, a excepción de algunas, les decía, algunas personas, como estamos viendo el claro ejemplo de las armas también, que tienen licencia para producirlos. Entonces, normalmente una persona tradicional, común y corriente, no puede tener en su casa pólvora, no puede tener, no puede guardar fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales, o sea, no puede tener esa cuestión, al menos que la ley le conceda ese permiso. Entonces, el gobierno más que nada, entonces por la ley y por la cuestión de la Armada, la Secretaría de Armada, no pueden, obviamente, una persona común y corriente tener en su propiedad cuestiones de pólvora, fuegos artificiales. Entonces, ese es otro ejemplo también. Profe, yo puse tráfico de órganos, lavado de dinero, circulación y entrega de sustancias prohibidas, el narcotráfico, la corrupción y minería ilegal. Minería ilegal. Ojo, no hay que confundir una cosa, porque me están manejando puras cuestiones, puras actividades ilícitas. O sea, ahí están manejando contrabando y muchas otras cosas. Aquí lo importante es de que a lo mejor por la ley se considera ilícita, por la ley, por las leyes, pero en determinadas acciones, en determinados momentos, el gobierno las vuelve lícitas. Y es lo que les digo, más claro, traten de enfocarlo en esa situación. Más claro ejemplo, ya lo vimos, el armamento para cualquier persona en la comercialización, porque si nosotros tenemos autorización, si tenemos un arma y la registramos, es totalmente legal. Y portar arma en este caso también, mientras tengamos un permiso, no hay ningún inconveniente. Lo que es ilegal por la ley es la cuestión de comercialización, compra y venta de armas. O sea, es obviamente pues, es ilegal. Entonces, eh, pero si el gobierno federal dice, ah, no, ok, yo quiero un distribuidor, le doy autorización a esta persona para ser distribuidor, entonces de algo ilícito que marca la ley, el gobierno lo está haciendo lícito. Ese es un vivo ejemplo de lo que les estoy pidiendo. Otro claro ejemplo es la cuestión de los fuegos artificiales, pirotecnia, explosivos, que realmente están denominados, están penalizados por la ley para personas normales, tradicionales, comunes y corrientes, hasta por los changarritos luego que venden ahí cohetes y todas esas cuestiones. Entonces no está legalizado, pero sabemos de antemano que hay quienes los producen. Entonces, si tienen el permiso por el gobierno federal, entonces de algo ilícito se vuelve lícito también. Ese es otro claro ejemplo. Ahí tienen dos ejemplos muy claros en esa situación. La cuestión del contrabando, pero en qué caso muy específico tendríamos que en determinado momento que seleccionar a ver qué tipo de mercancías realmente. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cuestión de la marihuana. La marihuana en ciertos estados obviamente ya está regulada, ya está reglamentada. En México todavía no. Entonces, en Estados Unidos, en ciertos estados, puedes traer marihuana a bordo, puedes consumir marihuana, de hecho se usa para cuestiones medicinales, pero cierta cantidad. Entonces, la ley les marca que marihuana en sí, la
tanto la producción, comercialización es algo ilícito, pero se vuelve lícito cuando el gobierno te da una licencia para comercializar para fines médicos. Entonces, es otro claro ejemplo. Aquí en México no aplica, pero en Estados Unidos sí aplica esa situación. Entonces, son esos ejemplos más que nada que quiero que busquen. No se meten en contradicciones a lo mejor de las cuestiones de más rebuscadas como narcotráfico, o sea, estupefacientes y todas esas cuestiones, porque realmente está penalizado por todos los gobiernos. Ahí es una contradictoria. Eh, hay cuestiones a lo mejor de fertilizantes también. O sea, es que ya entran las contradictorias del tipo del gobierno, más que nada en cuestión de medicamentos, fertilizantes y todas esas situaciones también, muchas veces. Profe, ¿también se puede poner los delitos fiscales? Delitos fiscales. Sí, sí puede ser una contradictoria. Bueno, pero más que nada no entraría en derecho aduanero. Tendríamos que ver en qué situación muy específica entraría la cuestión esa de la fiscalización. Entraría sí entra en ese ejemplo, pero no directamente en la materia que estamos viendo de derecho aduanero. Sí entraría en la cuestión, por ejemplo, que todos tenemos que pagar impuestos por determinados productos, estamos obligados a declarar y si no declaras, pues es ilegal, más que nada las empresas también. Entonces, aquí entraría la contradictoria que estaba hasta el momento inconformes los empresarios mexicanos con los en contra de las empresas extranjeras, que ellos están obligados a pagar, pero las empresas extranjeras no, porque hicieron un pacto, un convenio con el gobierno. Entonces, es algo ilícito no pagar, pero el gobierno lo está haciendo lícito a esas empresas extranjeras. Entonces, ellas no están cometiendo acto ilícito porque el gobierno les está dando autorización y está regulando esa cuestión de que no paguen impuestos. O sea, de algo ilícito lo convirtió en lícito. Entonces, nada más ahí tendríamos que regular esa cuestión si entraría directamente en materia aduanera. Ah, ok. Entonces, ¿y el tráfico ilegal de petróleo? Tráfico ilegal de petróleo. No entraría porque ahí es tráfico ya de por sí, o sea, no lo está regulando el gobierno, solo que me pusieras algún ejemplo muy específico donde digas tú, el gobierno lo está regulando. No sé si sepas algún tipo eh, pues de actividad o algo que se hiciera donde el gobierno lo regulara, Larisa. O sea, recuerden, una cosa es actos ilícitos que realmente, o sea, ya están, hay muchos actos ilícitos, hay muchísimos, pero no todos, obviamente, en su momento el gobierno los pone como lícitos en determinada situación. De hecho, por eso les encargué la actividad, para que fueran investigando un poquito y fueran analizando esa situación en sí. Ciertos actos ilícitos que el gobierno en determinadas situaciones los vuelve lícitos. Y son ilícitos para todas las demás personas, a excepción de que de los que ellos dicen, ok, no, yo te estoy otorgando un permiso o un poder especial para que tú realices específicamente esa actividad. Para los demás, como marca la ley, siguen siendo ilícitos. Entonces, nada más piénsele un poquito en esas cuestiones. Ya mencionamos varios ejemplos, obviamente. Ya mencionamos como dos, tres ejemplos. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? No sé si les quedó claro en ese aspecto para que no se me vayan a confundir. ¿No tienen dudas? No, profe. Ok, Sael. ¿Nadie más? Valeria, ¿quedó claro, Valeria? Larisa, ¿quedó claro? Sí, gracias, profe. Gracias a ti, Larisa. Valeria, ¿sí quedó claro, Valeria? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto.
¿Alguien más, chicos? ¿Nadie? Ok, entonces continuamos. Vamos a ver más temas concernientes a la materia de gestión aduanera 2. De hecho, en esta cuestión de información ya estábamos viendo algunos tipos de programas que obviamente el gobierno federal pone a disposición de empresas. Y yo lo que les comentaba aquí, que hay que empaparse un poquito en esa situación. Sabemos de antemano, pues que el gobierno a lo mejor tiene sus, ¿cómo le podríamos decir? Sus beneficiarios en determinado momento, porque, pues, seamos honestos, no a todos se les libera dichos programas, sino a, pues, obviamente a lo mejor a ciertos sectores empresariales que deben de cumplir con ciertos requisitos, o a lo mejor a ciertas personas físicas directamente por tener alguna relación con, con directamente con personas o departamentos de las mismas secretarías. Pero, o sea, pues hay que seguir, ahora sí como se denomina, picando piedra, seguir insistiendo. Si no vamos, si no nos damos cuenta de esos programas y si no los exigimos en determinado momento que se nos hagan válido, pues menos vamos a lograr. eh, Obviamente que nos los transmitan y que nos hagan ejecutorios. Sí, Adriana, ¿tienes alguna pregunta, Adriana? No, profe, disculpe, le piqué. Ah, ok, no te preocupes. Ok, entonces, les decía, sí hay que tener conocimiento y más cuando estamos involucrados en ese tema de exportaciones e importaciones, cuáles son los programas que realmente el gobierno federal brinda o pone a disposición, porque obviamente como requisito, pues lo pone a disposición general para todas las personas o las que entren dentro de esas actividades, pero no quiere decir que todas las personas realmente se les otorgue ese beneficio. Entonces, muchas veces sabemos cómo se manejan realmente las cuestiones en México, a lo mejor por conocidos, compadrazgos, por cuestiones de negociaciones y que así cuestiones de conveniencia más que nada, pero pues no por ende quiere decir que no vamos a estar ahora sí que atendiendo a esas cuestiones y tratar de ejercer que se nos haga válido como ciudadanos mexicanos que somos también y no simplemente a un cierto sector de la población o de la población empresarial más que nada en esa situación. Comentábamos la cuestión del IMEX, o sea, qué es, en qué consiste también, lo vimos, cuestión de servicios de exportaciones, vimos que era obviamente la posibilidad de importar temporalmente libre de impuestos a la importación y la cuestión del IVA. Entonces, ciertos productos, quitarle la cuestión de un arancel, quitarles el IVA, obviamente siempre que esos productos sirvieran para manufacturar, obviamente que fueran materia prima, nos sirvieran de manufactura para un producto final, para el consumidor final o para algún tipo de reparación de mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ciertas situaciones, obviamente, pues entraba esta cuestión del programa de IMEX. Dice, estos bienes están agrupados bajo las siguientes categorías, en la cuestión específicamente del programa que estábamos viendo de IMEX, en la cuestión de materias primas, en cuestión de partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar mercancías de exportación, combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante el proceso productivo de la mercancía de exportación, envases y empaques, etiquetas y folletos. Obviamente pueden ser transportadas por medio de contenedores y cajas de trailers. Entonces, específicamente, ahí nos está diciendo que qué cuestiones pueden en determinado momento estar libres de un arancel o un IVA, específicamente hablando de este programa, del IMEX.
¿ok? También nos abarca la cuestión de maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinadas al proceso productivo, equipos y aparatos para el control de la contaminación, para la investigación o capacitación, cuestiones de seguridad industrial, cuestiones de telecomunicación y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de calidad, así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes de exportación y otros vinculados con el proceso productivo, equipo para el desarrollo administrativo, que siempre y cuando, generalmente hablando de esta cuestión, pues siempre y cuando sean para, obviamente, transformar, nos sirvan de materia prima para transformar, manufacturar y realizar un producto terminado, pues obviamente tendrían esa cuestión, exención de un tipo de arancel o un tipo de IVA. Cuando sean cuestiones para reparar también algún tipo de maquinaria para seguir produciendo, aquí lo que se está incentivando es que se siga produciendo, que obviamente las empresas sigan siendo redituables aquí en México. Entonces, cuestiones de seguridad industrial, de capacitación, etcétera. Entonces, cuestiones de manufactura es lo que nos habla directamente aquí. En cuestiones de que en esas ciertas excepciones se podría entrar dentro de ese programa para ayudar, obviamente, a incrementar la productividad de las manufacturas y obviamente se importen o se exporten determinadas mercancías y productos para que obviamente sigan creciendo como empresas exportadoras y empresas importadoras. Dice plazos de permanencia. Los bienes importados temporalmente al amparo de un programa IMEX, dice, podrán permanecer en territorio nacional por los plazos establecidos en el artículo 108 de la ley aduanera. Dice, para las mercancías comprendidas en los anexos 2 y 3 del decreto IMEX, cuando se importen como materia prima, el plazo de permanencia será hasta por 12 meses, tratándose de las mercancías que se encuentran comprendidas en el anexo tercero del decreto de IMEX. Dice, cuando se importen como materia prima, únicamente cuando se destinen actividades bajo la modalidad de servicios, el plazo de permanencia será de hasta 6 meses. Entonces, obviamente nos pide aquí una cuestión de meses también, la cuestión de importación, la cuestión de exportación, muy específicamente cuando es la cuestión de servicios también, de 6 meses, obviamente también cuando es materia prima, se importa en materia prima, puede decir que puede estar dentro del territorio nacional hasta 12 meses, a lo mejor si no se manufactura en esos 12 meses, pues sí llega en determinado momento que se va a tener que declarar o pagar algún tipo de impuesto. Entonces, eh, hay que, hay que estar en constante revisión de cuáles son las adjudicaciones y regímenes en lo que se basa este tipo de programa. Compromisos. Dice que para gozar de los beneficios de un programa IMEX, se deberá dar cumplimiento a los términos establecidos en el decreto en la materia. Dice, la autorización del programa se otorgará bajo el compromiso de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a los $500,000, obviamente dólares americanos, o su equivalente en moneda nacional, o bien facturar exportaciones, cuando menos por el 10% de su facturación total. Entonces, como les decía, hay cuestiones que se regulan, no simplemente eh, todos son acreditorios a este tipo de programas. Entonces, tiene ciertos requisitos el programa, tiene ciertas regulaciones. Una de ellas, pues, como lo vieron, es exportar, tener ventas directamente al exterior superior a $500,000. Y obviamente, pues, facturar exportaciones cuando menos por el 10% de su facturación total. O sea, el 10% de esa
de las ventas se debe de facturar, debe de ingresar. Entonces, tiene ciertas regulaciones y hay que cumplirlas como tales, si no, pues realmente no se hacen acreditores o no se hacen apegos, obviamente, a los beneficios de este tipo de programas. Más que nada es para la manufactura, este tipo de programas. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar al tema? De hecho, hay muchos programas, obviamente, que benefician al comercio en cuestión de importaciones y exportaciones. Simplemente es, la cuestión aquí es de estar familiarizados con ellos, cuáles están aún vigentes, cuáles no, cuáles son los beneficios, cuáles se acoplan directamente al sector empresarial que estemos realizando algún tipo de actividad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la cuestión es de investigar un poquito cuáles programas son benéficos para la industria y el tipo de industria que estamos manejando, el tipo de producto también, si nada más es un programa como tal o también nos trae a lo mejor alguna cierta cuestión de apoyo económico, eh, porque por ejemplo, el IMEX no trae apoyo económico, pero sí trae un apoyo en cuestión de exentar ciertos IVA, ciertos aranceles y cierto impuesto. Apoyo económico monetario que nos brinde el gobierno, no, como tal en especie no, pero sí nos exenta de algún tipo de IVA que podamos pagar en determinado momento. Entonces, ¿para qué? Dice ustedes, bueno, ¿para qué nos servirá? Si como quiera estamos vendiendo. Pues obviamente estamos vendiendo, pero eso nos ayuda a acrecentar nuestro capital de trabajo. Entonces, si vendemos o en determinado momento también ser competitivos y llegar a un precio competitivo a otros mercados internacionales, pues para eso sirven esos tipos de programas. Por eso les está solicitando aquí como una regulación el que vendan tanta mercancía y el que de tanta mercancía que vende se facture un 10% del total de la venta. Obviamente la venta fuera de la exportación, no venta interna del país. Entonces hay que demostrar que se está exportando tanta cantidad de dinero en mercancía, obviamente, tanta venta, y obviamente hay que facturar ese 10% como lo están solicitando. Entonces, a eso nos ayuda a pagar menos impuestos. Si pagamos menos impuestos, podemos solventar un precio competitivo en el mercado internacional y obviamente nos sirve para seguir creciendo y seguir implementando, acrecentando el capital de trabajo y obviamente eso nos permite producir más y completar o agrandar nuestra oferta y en determinado momento cumplir la demanda si es que va creciendo en un territorio extranjero. Pues para eso nos sirven esos tipos de programas, para eso nos sirve ahorrar dinero, para invertirlo o invertirlo en otras cuestiones. A lo mejor tenemos una fábrica y todo ese tipo de cuestiones nos está acrecentando nuestro capital de trabajo y podemos eh, aperturar otra sucursal o invertir en determinados momentos en otros índoles, en otras situaciones, en otro tipo de empresa, no necesariamente la misma empresa. O sea, lo podemos invertir en territorio nacional también o abrir, o abrir sucursales en otro mercado internacional. A lo mejor no en el mismo país donde ya estamos colocados, pero sí en otros países también. Entonces, esa es la idea de ese tipo de programas. Dice los reportes, nos dice el titular de un programa IMEX deberá presentar un reporte anual en forma electrónica respecto del total de las ventas y de las exportaciones correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de mayo, conforme al formato que mediante reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior de a conocer la Secretaría de Economía. Adicionalmente, la empresa con programa AMEX deberá presentar la información que para efectos estadísticos se determine en los términos que se establezca la Secretaría de Economía mediante reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Entonces, es una regulatoria, obviamente. Es algo que está regulado, que está en constante supervisión
porque los impuestos, igual que los impuestos. ¿Por qué? Porque pues, obviamente se están haciendo acreedores a un determinado momento a que no paguen cierto impuesto o ciertos aranceles. Y obviamente es dinero que no está entrando directamente al heraldo público, al gobierno. O sea, aquí tenemos involucrado directamente la Secretaría de Economía, que es el que regula esa situación, y obviamente van a estar, obviamente estaría brindando una cuestión de reporte de la empresa a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía deslindando esa cuestión de los impuestos, obviamente al SAT, porque el SAT en determinado momento tiene que estar enterado de esa situación porque él va a cobrar impuestos o en determinado momento va a decir, ¿por qué no me estás pagando impuestos? Ah, ok. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro de un programa que es el programa IMEX. Ah, ok. Entonces, ¿quién te regula o quién está dándote dictamen de esa situación? La Secretaría de Economía. Entonces, cada, la Secretaría involucrada, pues obviamente va a dar un determinado comprobante donde sí realmente se está cumpliendo con todas estas situaciones. Entonces, por eso les decía, aquí nos pide que haya una persona directamente un titular del programa dentro de la empresa y obviamente en la Secretaría de Economía, pues hay personal encargados directamente relacionados con dicho programa. Ok, ¿dudas chicos? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Ok, entonces continuamos. Tenemos también otro tipo de programa, el drawback. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El drawback dice devolver a los exportadores el valor del impuesto general de importación pagado por bienes o insumos importados que se incorporan a mercancías de exportación o por las mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración. Entonces, este es otro programa también en cuestión de impuestos a la importación. Dice pagado por bienes o insumos importados que se incorporan a mercancías de exportación o por mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación. Entonces, hay empresas que venden, obviamente que exportan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor van a regresar por algún tipo de alteración o algún tipo de garantía. Pues aquí es donde entra este programa, el drawback. Entonces, ya lo vendimos, no tenemos, va a regresar por algún motivo, circunstancia, a lo mejor salió defectuoso, o a lo mejor una persona, una fábrica, a lo mejor, no sé, aquí en México, compró cierta maquinaria y esa maquinaria no puede ser reparada en México, tenemos que mandarla, por ejemplo, no sé, a Francia, a lo mejor que allá, por poner un ejemplo X, que en Francia tengan la cuestión de reparar, no pueden venir a repararla aquí, ni mucho menos, entonces, obviamente, la mandamos a Francia, o sea, ya la máquina obviamente pues ya estaba trabajando en México, ya estaba aquí, a lo mejor la importamos de Francia en determinado caso, la compramos directamente allá, ya la tenemos en México, ya se hicieron los pagos, toda la cuestión de aranceles, se adecuó todo, ok, ya está, pero se descompone, entonces tenemos que mandarla a Francia para su reparación, aquí es donde entra esta cuestión del drawback. Entonces, para que no volvamos a pagar todas esas cuestiones de impuestos, de aranceles y todo, pues obviamente apelamos a este programa, al drawback, porque en determinado momento pues ya pagamos y ya pasamos por un proceso de importación y exportación. Entonces, obviamente como va a salir mercancía de aquí, como va a volver a ingresar, pues obviamente en determinado momento si no hacemos todas esas cuestiones o si no apelamos a este tipo de programa, pues vamos a tener que pagar y pasar por toda la cuestión de fiscalización que anteriormente se pasó. Entonces, a eso se refiere este tipo de programa específicamente. Dice características y descripción del programa.
Dice el programa de devolución de impuestos de importación a los exportadores y se permite a los beneficiarios recuperar el impuesto general de importación causado por la importación de insumos. Dice materias primas, partes y componentes, empaques, envases, combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado por mercancías para su reparación o alteración. Entonces, nos dice devolución de impuestos. Aquí cumplimos, a excepción de casos, como le decía, que de mercancías para su reparación o alteración. Aquí materia que a lo mejor importamos o exportamos y luego regresa al país, empaques, embalajes, etcétera, etcétera. A lo mejor no se vendió y regresa a la fábrica original. Entonces, eh, tenemos la ventaja de presentar este programa en la cuestión de ese impuestos que nos hagan la devolución. Nada más hay que tener aquí una cuestión muy importante, que no se mezclen los programas. ¿Por qué? Porque tenemos el IMEX. Entonces, eh, hay que corroborar si realmente el gobierno federal, hay algunos casos muy específicos donde podemos mezclar programas, pero no en todos. Entonces, hay que tener cuidado con esa situación. Si estamos inscritos o si estamos llevando a cabo un tipo de programa, pues a lo mejor verificar si realmente podemos ser adjudicables a otro programa o sacar beneficio de otro programa en determinado momento también. No es el gobierno no lo considera así, o te acreditas a una cosa o te acreditas a otra cuestión. Entonces, pero hay, les decía, muy ciertas cuestiones donde podemos indagar que si realmente nos hagamos beneficiarios de dos programas que no tengan que ver más que nada con la misma situación o con el mismo tipo de actividad que en su momento vamos a estar desempeñando muy claramente. Entonces, si se puede o si está inscrito, si no tiene alguna regulación, pues obviamente pues, sacar un mayor provecho que obviamente nos beneficia a la empresa. Nos dice, el monto de la devolución se determina tomando como base la cantidad pagada por concepto del impuesto general de importación. Dice en moneda nacional, entre el tipo de cambio del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos americanos. Dice vigente a la fecha en que se efectuó dicho pago. El resultado de esta operación se multiplica por el tipo de cambio vigente de la fecha en que se autoriza la devolución. Y si el monto de los impuestos de importación devuelto es depositado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la cuenta del beneficiario del programa establecida en alguna de las instituciones bancarias autorizadas. Entonces, ese es el procedimiento de acuerdo a este tipo de reglamentación dentro de este programa. No sé si tengan alguna duda, chicos, algún comentario respecto a esta situación. Llevamos dos programas vistos, vamos a ver un poquito más, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión y ahorita más, en un momento más, les envío el link, la invitación para la tercera y última sesión del día. Ok, muchas gracias por su atención. En unos minutitos más nos vemos, chicos. Ok, profe. Ah, profe, Mándenme. la actividad se la acabo de enviar. Es que batallé mucho con el celular.